No. Dice la respuesta, no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Note que el énfasis en la lección de hoy es esa verdadera fe, la verdadera fe. Entonces, no todos, y hay una salvedad, solo aquellos que por la verdadera fe. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Debemos sentirnos bienaventurados por estar en la puerta estrecha. Amén. Porque dice que la puerta es angosta y la senda que lleva a la vida es estrecha. Ahora, muchos en esa fe que no es genuina andan buscando otras maneras de alcanzar el favor de Dios, otras formas de conocer a Dios, ¿verdad? Por eso hay tantas religiones, muchos caminos. Para las personas está el camino de la religión, el camino de la moralidad, el camino de la filosofía, el camino de la psicología, ¿sí? Y el camino de cualquier religión. Sin embargo, solo hay un camino, solo hay una puerta. Jesús es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Dice también Mateo 22:14, muchos son llamados, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y ese llamamiento es el llamamiento general que hace la iglesia. La iglesia solo puede hacer ese llamamiento, un llamamiento general, externo, al oído, al intelecto de la persona. Pero solo los escogidos van a ser llamados eficazmente por Dios a través del Evangelio, y ese llamamiento sí va más allá del intelecto y de la razón. Ese llamamiento sí va al corazón. Todos nosotros podemos llevar conocimiento a las personas de manera intelectual. Todos podemos discipular, se puede agarrar a alguien y enseñarle bien la doctrina, ¿verdad? De tapa a tapa. Eso lo podemos hacer, la persona puede entenderlo. De hecho, yo creo que Martín Lutero dijo que en el infierno hay gentes llenas de Biblia, parafraseándolo. En el infierno van a haber gente que conocía la Biblia de tapa a tapa. Sin embargo, no fueron llamados eficazmente. Solo Dios puede llevar el conocimiento al corazón. Como alguien dijo, el trayecto más largo que un hombre puede hacer es llevar el conocimiento de la cabeza al corazón. No hay trayecto más largo para los hombres en realizar que es llevar el conocimiento intelectual y llevarlo al corazón, porque ahí es donde creamos convicción. Entonces, la respuesta es no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Entonces, no es todo el que me dice Señor, Señor, como dice la palabra. No es del que corre, no es del que quiere. Dice San Juan 1:12-13, pero todos los que le recibieron les dio del derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahí está la verdadera fe. La verdadera fe es creer en Jesús, en quien Él dijo que Él es. Ahora, la verdadera fe la da el Señor. Y es un paquete salvífico que Él da. Cuando la persona es expuesta al Evangelio, en el momento, en el día de la salvación que Dios ha ya predeterminado para los hombres. Bueno, el paquete incluye la regeneración,
la fe salvífica y el arrepentimiento salvífico. La libertad que da Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Entonces solo Cristo, cuando liberta, el hombre entonces puede correr libremente por salvación, aclamar a Dios por salvación y misericordia y fe. Dice el verso 13, que no nacieron de sangre. Como ya ustedes saben, no es por ser de sangre judía que alguien recibe los beneficios de la salvación. No es por ser judío, no es por venir de descendencia judía, aplicándolo a la iglesia, ¿verdad? Niños, no es porque ustedes nacieron con papás cristianos que ustedes son cristianos. Eso no los hace cristianos. Tienen la bendición de que sus papás le están enseñando, le están introduciendo en sus mentes la verdadera religión, la verdadera fe. Pero niños deben clamar a Dios para que Dios les haga nacer de nuevo. Solo así pueden ser cristianos y experimentar la belleza de Dios. El asunto es que no está en la voluntad de la carne, dice el verso. Como dice el Pablo en Romanos, ¿verdad? No hay justo, no hay ninguno, no hay quien entienda y no hay quien busque. El ser humano en su razón no quiere, en su raciocinio no quiere y en su voluntad tampoco. Entonces es definitivamente la voluntad de Dios, dice el verso, ni de la voluntad del hombre. No está en la voluntad del hombre venir genuinamente a Jesús. Por eso nosotros estamos en contra del decisionismo, de esa forma de evangelizar o llevar el evangelio a las personas y llevarlas a repetir una oración que el predicador expone piadosamente, sinceramente, ¿verdad? El que invita a la persona a hacer una oración para recibir a Jesús, esa persona la está haciendo con todo el deseo de que la otra persona la haga de corazón. La intención es piadosa, pero no toda intención piadosa es bíblica. ¿Por qué? Porque no está en la voluntad de la persona, está en la voluntad de Dios, sino de Dios. Entonces los que predicamos el evangelio debemos confiar en que el evangelio va a dar resultados en el momento de la salvación para aquellos que lo escuchan o ya lo escucharon. En algún momento el Espíritu Santo les hará nacer de nuevo para la gloria de Dios. Dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Una y otra vez el evangelista Juan habla de adquirir la salvación o apoderarse de la salvación, abrazar la salvación, siempre por fe. Y la verdadera fe es creer en quien Jesús dijo que Él era. Romanos 3:22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea, la Biblia una y otra vez nos habla en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de que la salvación es por la fe sola. Es creer en Jesucristo, fe sola. Sola fe, sola fide, sola gratia. Solo fe y solo por gracia, en Jesús. Ahora, la respuesta nos dice, verdadera fe, y son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Hermanos, participen por favor con esa pregunta. ¿Qué beneficios hay en la cruz de Jesús? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Qué beneficios? Ajá. Que Él tomó nuestro lugar. Ok, sustitución. Ok, ahorita me da más, pero yo sé que ustedes dan un montón. Para que participe el resto. Perdón. Sustitución. Justificación. Somos comprados con sangre. Redención. ¿Ah? Adopción. Si esa viene cuando la fe la aplica. La fe ya aplica.
No, en orden no, sino en la cruz. Tenemos sustitución, tenemos redención, tenemos adopción, justificación, santificación, remisión de pecados, el perdón de nuestros pecados, remisión de pecados tenemos ahí, ¿verdad? Por medio de la presencia del Espíritu. Ahí en la cruz tenemos todos esos beneficios. Y por la fe la persona los adquiere. Es bellísimo. Les voy a pasar ahora por WhatsApp un video, ahora en la tarde, pero a manera de reflexión evangelística. Es un video de Mario Bros. Muy buena intención de las personas que lo hicieron, muy llamativo, original, a los niños les va a gustar, pero yo quiero que hagan una reflexión, si ahí está, o al menos es un video de 2 minutos 16, si ahí está realmente el contenido del Evangelio, y qué otras cosas ustedes pueden observar en ese video. Es lamentable porque cuando evangelizamos, la mayoría de las personas se olvidan de que se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y es lamentable que muchas iglesias no conocen el Evangelio. Dios me dio la oportunidad de ir a una iglesia, ¿verdad?, esta semana, y es triste escuchar las personas abrir la Biblia y no hablar de Jesús, porque no conocen al Jesús de la Biblia. Es triste, da tristeza. Gente de 40 años, el expositor decía, yo tengo 40 años de ser cristiano, y yo 40 años de que no conoces al Dios de la Biblia. No estoy diciendo que no era salvo el hombre, no lo sé, pero expuso un Salmo 15 y no me habló de Jesús. Fue una hora de escuchar testimonios, del texto a su testimonio, del texto a su testimonio, ¿verdad? Mis hermanos, el cristiano debe conocer los beneficios que obtuvimos en la cruz, que ahí fuimos ya justificados, presentados justos delante de Dios, esa justicia de Cristo imputada a nuestro favor. Cristo nos sustituyó en la cruz para absorber la ira del Padre, la propiciación, ¿verdad? Hay remisión de pecados, nuestros pecados fueron ya perdonados en la cruz, fuimos comprados en la cruz, fuimos adoptados en la cruz, todo nuestro ser lavado. Hermanos, es bellísima la cruz. Eso es lo lindo del catecismo, que nos lleva ya a amar la cruz de Cristo, amar a Cristo por su obra redentora a nuestro favor. Es maravilloso. Yo no sé usted, yo espero que en esta iglesia cada día, cada domingo, se salga aquí un poquito más enamorado de Jesús, más deseoso de agarrar la palabra y ser hacedor de ella, y que usted y yo nos sintamos frustrados si se nos olvida ser hacedores de la palabra, y que el Espíritu Santo nos recuerde los sermones y nos ayude a ser más como Jesús. Ahora, ¿qué es la fe verdadera? Segunda pregunta, ¿qué es la fe verdadera? Y me encanta la respuesta. No es un solo seguro conocimiento. No es un solo seguro conocimiento. Apela a lo intelectual. Ojo, no está diciendo que no tiene que haber intelectualismo, o sea, conocimiento del Evangelio. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no es solo eso, pero debe estar. O sea, nadie puede ser salvo si primero no se le predica el Evangelio. Es necesario que se le predique el Evangelio. Dios ha determinado y decretado que es por la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación. Solo es la predicación del Evangelio que la fe verdadera puede ser activa en la persona. Como ya hemos dicho una y otra vez de muchas formas, y es una denuncia,
¿verdad?, al pueblo evangélico, que no es a través de obras de teatro que las personas pueden ser salvas. Hay canciones muy bonitas, evangelísticas, amén por eso, pero no es a través de una canción que la persona puede ser salva. No es a través ¿de qué más podemos decir? Obras de teatro, mimos, películas. Bueno, si la película hay una predicación, pero tiene que haber predicación. Tiene que haber un mensajero, un heraldo, representante del rey, llevando el mensaje fiel. No es a través de repetir una oración y hacer a la persona repetir una oración. Es a través del evangelio, un conocimiento. Ahora, ¿qué tienen que conocer? Tienen que escuchar de Jesús. Tienen que escuchar a Jesús. Y si usted analiza los evangelios, hermanos, Jesús muy poco explicó que Él iba a ir a la cruz. Bienvenidos. Muy poco explicó que Él iba a ir a la cruz a justificarnos, a adoptarnos, a limpiarnos con su sangre, ¿verdad? Muy poco. ¿Qué fue lo que más predicó Jesús? Y lo estamos viendo en Marcos. ¿Que Él era quién? Que Él era el Hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús vino a decirles. Por ejemplo, en Juan: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el verdadero maná. Yo soy el verdadero pastor. Jesús lo que mayor predicó era que Él es Dios. Por lo tanto, todo lo que Él dice es verdad y dijo es verdad. Y si Él dice, crean en mí y serán salvos, porque Él es Dios, es por medio de la fe sola que podemos ser salvos. Entonces la mayor énfasis, o es importantísimo, no tal vez mayor énfasis, pero es importantísimo a la hora que presentamos el evangelio, que la persona pueda comprender que Jesús es Dios, es el Señor, el Dios verdadero. Marcos agarra todo un evangelio para exponer eso. Y no voy a hacer spoiler, ¿verdad?, con lo que vamos viendo en Marcos, pero es interesantísimo. El mayor énfasis es ese. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vimos hoy hace 8, ¿recuerdan? Bellísimo cómo Jesús predica. Está predicando la palabra. Y luego una aplicación ahí en vivo a todo color, sanando el paralítico. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios. Soy Dios. Soy el Hijo del Hombre. Entonces, la gente debe conocer eso. Debe saber que Jesús es Dios. Y debe conocer los beneficios en la cruz. Mira, porque Jesús es Dios, Él fue entonces perfecto, fue santo, sin mancha. Entonces, como fue santo y sin mancha, fue un sacrificio perfecto en la cruz del Padre. En la cruz, perdón, para el Padre. Y ahí tomó nuestro lugar. Porque usted y yo merecíamos ese sacrificio, Jesús no. Porque Él es bendito y nosotros malditos. Pero Él se hizo maldito para que usted y yo, siendo malditos, podamos ser benditos en Él. ¿Y sabe qué hizo Jesús en la cruz? Con su sangre nos limpia de todo pecado. Ahí fueron perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y por esa vida perfecta de Jesús, peregrinada, ¿sabe qué? La peregrina al favor del pecador. Y Dios nos ve perfectos. Todo por Jesús. Ahora, Jesús es Dios porque Él resucitó. Y ese es el meollo del asunto. Y mayormente, cuando usted lee un tratado evangelístico, cuando usted escucha a alguien predicar de Jesús, lo menos que dice, y eso es terrible, lo menos que dicen es que Jesús resucitó. Y esa es la gran noticia del evangelio. Esa es la gran noticia. Pablo dice, si Jesús no resucitó, van a nuestra esperanza, van a nuestra fe. Jesús viene a ser igual que Buda, que Mahatma Gandhi, que Hare Krishna y cualquier filósofo de la historia o profeta. La gran noticia es, Él resucitó. Él resucitó. Todo eso que estamos diciendo, analícelo cuando vea el video. Y analice ese contenido, a ver qué hay presente y qué no hay presente. Qué es contradictorio según la palabra de Dios. A manera de ejercicio. Pero Él resucitó. Entonces, ahora la persona puede recibir todo ese conocimiento. Ya lo tiene.
Ya se lo dimos, ¿verdad? Pero la respuesta es que, la pregunta es, ¿qué es fe verdadera? No es solamente ese conocimiento, ya lo tienes, no es eso solamente. Sino también una verdadera confianza. Ahora, la persona tiene conocimiento, ¿qué debe hacer? Confiar. Poner toda su confianza en Jesús para salvación. Dejar entonces de confiar en sus obras, dejar entonces de confiar en su religión, dejar entonces de confiar en otro camino que no es solo Jesús. De manera que es que yo confiaba en todo eso, ahora me vuelvo a Jesús. Volveos a mí, es el imperativo en el Antiguo Testamento. Vuélvanse a mí, dice Jehová. Es volverse a Jesús y confiar solo en Él. Había un misionero que tenía que traducir la Biblia a un lenguaje de cierta tribu y no encontraba la palabra correcta para fe. Pero esa tribu tenía una palabra que usaban cuando se sentaban en una silla. Entonces ellos decían, qué rico es depositar todo mi peso en esta silla. Entonces Dios le dio luz y dice, eso es fe. Poder descansar todo su ser en algo. Ellos confiaban en la silla, entonces tenían esa palabra. El misionero entonces le explicaba la fe así, es poder depositar todo mi peso, mi confianza en Jesús, que Él me salva. Así como ustedes se sentaron en esas sillas. ¿Alguien levantó la silla para ver si tenía alguna fisura la silla? ¿Alguien se la revisó? A ver si alguien le hizo la maldad y le serruchó una pata. No, ¿verdad? Todos confiadamente, niños, ustedes hicieron eso, ¿no? ¿Verdad que no? No revisaron las sillas. No, ¿verdad? Confiadamente se sentaron en la silla. Eso es la fe que Dios quiere, que yo confíe en Jesús para mi salvación, nada más. Y qué interesante que es la fe, porque nos sentamos en una silla sin revisarla, nos montamos en el carro y no lo revisamos para venirnos para acá, pasamos por un puente, podemos pasar por un puente altísimo, ¿quién se baja a ver? Nos montamos en aviones y confiamos en ese piloto que está ahí. Pero el hombre no puede confiar en Jesús para su salvación. Por eso es algo maravilloso, es un don de Dios divino, porque no lo posee el hombre. Lo posee para confiar en cualquier cosa terrenal, pero no en lo celestial. Entonces, tiene que tener conocimiento. Segundo, confianza. Dice la respuesta, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio. Ahí está, es el Espíritu Santo debe infundir esa confianza, pero a través del verdadero Evangelio. Mis hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando hablamos de la salvación? ¿Cómo la aplica? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Ah? Aplica un nuevo nacimiento, regeneración. Ajá. Nos revela así, nos empieza a revelar el pecado y nos vamos santificando. Amén. Nos convence de pecado. Es un poder, la tercera persona de la Trinidad convenciendo al hombre. Por eso usted y yo no podemos convencer a nadie del pecado. Podemos usar la ley, amén, y la ley va a hablar a la conciencia, amén, pero solo el Espíritu Santo puede convencer a ese terco corazón, a ese duro corazón de pecado. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. ¿Y de qué más? De justicia. Entonces, a la vez que el Espíritu Santo convence de pecado y la persona se siente digna del infierno, al mismo tiempo hace que la persona mire a Jesús como un gran Salvador y vea la justicia de Jesús y sienta necesitado de esa justicia en Él. Da poder, da esa fe para creer en Él. Él nos da el don. Y es una fe que no quedó ahí, es una fe que continúa creciendo, madurando, y la aplicamos en las circunstancias de nuestra vida para seguir creyendo, no solamente en la promesa de la salvación, sino en las demás promesas que nos aplican a nosotros
en Cristo Jesús por sus beneficios. Tenemos entonces que no es meramente conocimiento intelectual del Evangelio, sino que también una verdadera confianza, y eso la infunde el Espíritu Santo en el corazón del hombre por el Evangelio. Tercero, dice la respuesta, dándome ¿qué? ¿Qué es lo que nos da? La fe verdadera. Nos da conocimiento, nos da confianza. Tercero, seguridad, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo otorga la remisión de pecados. Entonces, cuando usted va a evangelizar o está predicando, la persona puede percibir que esa persona que le está predicando es otra. Entonces la persona puede entonces, como dice la respuesta, no solamente Dios te salva a ti, sino que también me puede salvar a mí. Y me da esa seguridad. Seguridad de la remisión de pecados. ¿Recuerdan? Remisión es perdón. La persona debe tener la seguridad de que sus pecados ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados, y eso es importante en el evangelismo. Esa es la parte donde predicamos el verdadero amor de Jesús. Es horrible cuando uno escucha a la gente decir, Dios te ama y tiene un gran plan maravilloso para tu vida. No, cuando damos las malas noticias, usando la ley, exponiendo la santidad de Dios, y cuánto le hemos ofendido a un Dios santo, y que Él está irado, y esa ira es buena porque Él es santo. Las buenas noticias es, mira, Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para vivir una vida, la vida que usted ni yo podemos vivir, una vida perfecta, para imputarla, trasladarla a nuestra cuenta. Y en la cruz Él nos sustituye para perdonar todos nuestros pecados. En la cruz, los pecados pasados, presentes, futuros, todos han sido perdonados ya. ¿Quiénes pecaron esta semana? Antes humanos sin vergüenza. Todos esos pecados han sido perdonados. ¿Quiénes vamos a pecar mañana? Lamentablemente no queremos, no vamos a ir a hacerlo. No nos vamos a tirar como en una piscina ¿verdad? De pecado, a nadar ahí. No. Pero seguimos siendo pecadores. Pero todo eso ha sido ya perdonado. Todo. Ese es el amor de Dios. Qué lindo el amor del Padre, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por los pecadores. Entonces están esas tres cosas. Seguridad. Yo estoy seguro que por el Evangelio, por la esperanza de la vida eterna y de la obra de Jesucristo, yo entonces tengo seguridad de que ya todos mis pecados han sido perdonados, que la justicia de Jesús ha sido imputada a mi cuenta, que ya ahora tengo vida eterna. Y eso, importantísima la respuesta, me encanta. Eso es por pura gracia, eso es por los méritos de Jesús, no los suyos. Usted no hizo nada, no debes hacer nada, Debes nada más, como un mendigo, estirar tu mano y agarrar el pan. Como un mendigo. Y Dios nos da la gracia para alzar esa mano y agarrar el pan. Abrazar la fe, la confianza, la seguridad. Entonces, de manera resumida, ¿qué es fe salvífica entonces? Es poseer el conocimiento, la confianza y seguridad de que Jesús me salvó, me salva y me salvará. No voy a perder la salvación jamás. Lo que Jesús hizo es perfecto. Es un salvador perfecto. La gente que piensa que la salvación se pierde, están ofendiendo al Salvador. Están diciéndole, ¿cómo se sentiría Jesús? Podría Jesús decirle, ¿usted qué piensa? ¿Quién piensa que soy yo? ¿Usted cree que un Salvador como yo va a dejar de perder? ¿Va a perder a un alma por la cual yo morí en la cruz? Me está ofendiendo. Yo soy un buen Salvador. Yo salvo. Yo te salvé, te salvaré siempre. Estás salvado. Ya está, dice San Juan 10, 27, que mis ovejas están, ¿en dónde? En mis manos. Y en las manos de mi Padre, sellados con el Espíritu Santo. De ahí las almas no las saca nadie de las manos de Jesús. La de pensar que la salvación se pierde es lamentablemente herejía. Una herejía que Dios está sacando a muchos de ahí, ¿verdad? Por la predicación del verdadero evangelio.
Mis hermanos, entonces es por pura gracia y solamente por los méritos de Cristo, para que nadie tenga de qué jactarse en el día del juicio. Nadie pueda jactarse de nada y poder decirle a Dios: toda la gloria es suya en la salvación. Toda la gloria es suya en la salvación. Entonces, fe salvífica poseer el conocimiento, la confianza y la seguridad de que solo Jesús salva, de que ya Él me salvó, me salva y me salvará. Es una fe que crece con el conocimiento bíblico. Mi seguridad echa raíces, ¿verdad? Y cuando conocemos el Evangelio, vamos echando raíces en esa seguridad, de manera que de ahí no nos mueve nadie. Nadie nos mueve de ahí. Nadie en esta iglesia, eso esperamos, va a creer nunca que la salvación se pierde y se va a ir a una iglesia que predique eso. ¿Por qué? Porque eso es enseñado siempre. De manera que echamos raíces profundas en el conocimiento de nuestro Señor y adoramos a este gran Salvador que tenemos. Amén. Voy a dejar la respuesta última para de hoy en 8. ¿Qué dicen esos artículos? Bueno, abarquemos la pregunta 22 rápidamente. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio. ¿Qué es lo que hemos dicho juntos? El perdón de nuestros pecados, la adopción, la remisión, ¿verdad? La justificación, la santificación, regeneración. Todo eso se nos promete. Sumariamente el contenido en el símbolo apostólico, que es lo que vamos a ver hoy en 8, el credo de los apóstoles, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Mis hermanos, es hermoso lo que se nos prometió en el Evangelio. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo no sé ustedes, hermanos, cuando uno medita en la cruz, ¿cómo no amar más a nuestro Salvador? Yo espero de verdad que cada domingo usted se vaya amando un poquito más a Jesús. Y si no eres salvo, ven a Jesús. Estás escuchando lo que Jesús hizo a favor del pecador. Si usted no viene a Jesús para salvación de su alma, es porque no quiere. Pero es un regalo inmerecido. ¿Y qué hago? Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Habla con Él. Clama por misericordia. Si el Espíritu Santo te está convenciendo, de tu corazón saldrán las palabras correctas. Y a veces ni palabras salen. Hay ya una manifestación de un cambio de vida. Un deseo por conocer al Dios verdadero. Empiezan a hacer un deseo por la palabra, por conocerlo. Un deseo por orar y confesar pecados. Y ahí está una fe activa manifestándose. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Algún comentario o acotación para cerrar esta clase? Sí, hermano Olger. Gracias, hermano. Hermanos, podemos hablar de doctrina. Sí, hermano. Y hoy es domingo, entonces podemos usar palabras bonitas. El tema de la doctrina que se predica hoy en día en la iglesia es algo preocupante, porque nosotros hemos olvidado, las iglesias evangélicas han olvidado las verdaderas raíces de lo que fue la reforma protestante. Y una de ellas era la soberanía de Dios y otra era también la sola escritura. Si nosotros no vamos a la sola escritura, no vamos a entender en lo que creemos. Nosotros ya tenemos la confesión de fe. Si somos bautistas reformados, creemos en las doctrinas de la gracia. Y si creemos en las doctrinas de la gracia, también creemos en la confesión de fe, que es total y absolutamente bíblica. ¿Qué es lo que ha pasado con el evangelicalismo hoy en día? Que se salió de las raíces, de las sendas antiguas. Entonces, este era el dilema terrible y entre Agustín y Pelayo, que el pelagianismo creía que el hombre era absolutamente bueno, que no tenía pecado original, y Agustín consideraba que no. La base del calvinismo viene tomándose de Agustín. Bueno, y posteriormente el semipelagianismo o semipelagianismo, como el niño, por ejemplo, o los católicos, aportaron que el hombre puede tener algo bueno y que el hombre tiene algo depravado.
¿Por qué esto es importante entenderlo? ¿Y por qué se ha perdido en nuestras iglesias? En las iglesias evangélicas que son hijas de la Reforma. Porque se está predicando error. Por ejemplo, todo lo que predicó el hermano Wilmer no va a decir que es un error, es acertado. Porque creemos en esas doctrinas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que muchos de nosotros tal vez fuimos salvos sin habernos dado cuenta de estas doctrinas. ¿Por qué? Porque con arrepentimiento y fe pues, entendimos el Evangelio y el Espíritu Santo nos convenció del pecado. Y esto ha sucedido con muchos otros evangélicos. Pero ¿qué pasa a la hora de predicar el Evangelio en las calles? Si nosotros no conocemos las doctrinas de la gracia, la depravación total. Lo que decía el hermano Wilber, la gente llega diciéndole: Dios tiene un gran plan para ti, te amo. Vamos a predicar mentira. Vamos a predicar mentira porque no estamos entendiendo. Nadie le dijo quién era Arminio, qué fue la lucha del arminianismo, el arminianismo fue una respuesta a los 5 puntos de Arminio, fue una respuesta contraria a lo que había surgido en la Reforma. Y de ahí vino el sínodo de Oro, después ya Calvino y Lutero estaban muertos, para crear los famosos acróstico del Tulip y esas doctrinas que son totalmente pisoteadas hoy en día y no se creen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la soberanía de Dios no se entiende. Y nos hemos hecho, digo nos hemos porque yo creía en eso, un Dios a la medida y semejanza del hombre. Eso es delicado. Cuando llegamos a predicar, entonces, si no entendemos que no podemos aportar absolutamente nada a la salvación más que nuestro pecado, vamos a ir a predicar mal el Evangelio. Así que hay que conocer la doctrina. ¿Y cómo conocemos la doctrina? Conociendo la palabra de Dios. Todo está aquí contundentemente claro y marcado. Y sin embargo, en las iglesias evangélicas pentecostales se sigue predicando que Dios sería un Dios miserable e injusto si condena a todos o condena a algunos, no entendiendo la doctrina de la martología, del pecado y del infierno. Entonces, leamos con cuidado la palabra de Dios, que todas esas doctrinas están aquí, porque a la hora de ir a predicar el Evangelio, yo no voy a llegar a decirle a alguien que es bueno y que hagamos una oración en el parque para que entre Jesús a tu corazón. Eso es falso, el hombre no puede aportar nada, somos absolutamente depravados y malos, pero eso lo corrompió el pelagianismo, el arminianismo y la Iglesia Católica, pensando que el hombre puede contribuir a la salvación de Dios. Eso es pervertir el Evangelio. Nada más que decir. Amén. Andrés. Creo que fue Michelén que dijo: la fe no es un paso al vacío, tiene que haber un respaldo de lo que está hablando nuestro compañero de sobre la escritura. Y si pretendemos enraizarnos a la escritura, no hay nada más hermoso de que conocer los pasos de la cruz y sentir la vivencia de esos pasos como fuego en nuestro crecimiento en la palabra, porque vemos que la palabra está viva, que está actuando en nosotros. Entonces es algo muy hermoso de que no hay tanto que saber más que ir viviendo lo que la palabra va cumpliendo en nuestro diario vivir. Y es una manera también de evangelizar, no bajo un testimonio, pero sí bajo la fe de que hay certeza de cumplimiento en el escrito o carácter de Dios. Amén. Lo que te estoy diciendo es una convicción en mí. Por ahí va. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por estas preguntas que estamos viendo domingo a domingo, que nos llevan a ver la maravillosa obra de Jesucristo con su vida y muerte y resurrección. Gracias. Gracias, Señor, por Jesús. Hoy celebramos la victoria en la cruz. El mundo la celebraba hace unos domingos atrás. Celebran lo que no entienden ni conocen, y más bien blasfeman contra usted. Pero la verdadera iglesia, esta santa iglesia universal, cada domingo se reúne en sus diferentes localidades para celebrar a nuestro Cristo resucitado, quien nos compró con su sangre y nos llamó con un llamamiento eficaz a nuestro corazón. Oh mi Dios, yo te pido que tu iglesia salga hoy de este lugar amándote un poquito más, que podamos salir hoy de este lugar
agradeciendo un poquito más la obra de la cruz. Y que este santo evangelio, como comentan mis hermanos, vaya calando en nuestra vida de manera que nos mueva a santificarnos más, por ende pecar menos. Todo este evangelio hermoso produce en nosotros un mayor deseo por santificación, un mayor anhelo por apartarnos cada vez más del pecado. No predicamos salvos por siempre salvos. No predicamos que ya Cristo pagó por nuestros pecados y que podemos vivir vidas a nuestro antojo. Eso no lo predicamos. Enseñamos que al contrario, el conocer el verdadero evangelio nos motiva, nos impulsa, nos mueve nuestros afectos, nuestro intelecto y nuestra voluntad a alejarnos del pecado. Con mucho más esfuerzo luchar contra él. Que ese sea, Señor, el producto del evangelio en nosotros. Bendice el refrigerio que vamos a tener y nos preparamos después del refrigerio para darte culto a ti. Gracias te damos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un pequeño receso y pronto iniciaremos el culto al Señor.